todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el material de estudio del módulo 2, que son los seres vivos y el ambiente. Bien, en este material de estudio, en este módulo, lo que vamos a ver es sobre ecología. Como vimos en el módulo 1, la ecología es una ciencia, es una rama de la biología que se ocupa de estudiar las relaciones que tienen los organismos y su ambiente. Es decir, que va a estudiar las relaciones que tienen cada uno de los seres vivos con el ambiente en el que viven. Esas relaciones que establecen los seres vivos forman lo que son los ecosistemas. A los ecosistemas los podemos definir como una combinación de una comunidad biótica, quiere decir los seres vivos, con el ambiente físico, que serían los seres no vivos en un lugar determinado. Entonces un ecosistema es la combinación de una comunidad biótica con el ambiente físico. Está compuesto por dos componentes, los componentes bióticos, o también son seres vivos, que son las plantas, los animales, los seres humanos, y acá también incorporamos a las bacterias. Y los componentes abióticos o no vivos, el suelo, el agua, la luz, el aire, la presión, la humedad, la sombra, todos estos son componentes abióticos, ¿sí? Son los que comparten el espacio físico, que integran un ecosistema. Los tipos de ecosistemas que podemos encontrar son terrestres y acuáticos. La mayoría de los ecosistemas del planeta son acuáticos. Dentro de los ecosistemas terrestres vamos a tener bosques, selvas, sabanas, desiertos. Y de los acuáticos comprenden desde un charco de agua hasta una laguna, un mar, los océanos. ¿Sí? Todo esto son tipos de ecosistemas, que acuérdense que son la combinación de componentes bióticos con el ambiente físico. Bien, todos los seres vivos en un ecosistema establecen relaciones entre sí y esas relaciones les sirven, entre otras cosas, para alimentarse. Por eso en esta unidad también vemos las cadenas tróficas. La cadena trófica es una secuencia lineal de organismos que dependen unos de otros justamente para su alimentación. Todos los seres vivos tienen distintos tipos de nutrición. En este caso vamos a estudiar dos, que son la nutrición autótrofa, que son los seres vivos que elaboran su propio alimento. ¿Sí? Ejemplo, las plantas. Las plantas realizan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y los organismos heterótrofos, que son los que se nutren de sustancias elaboradas a partir de otros seres vivos. Acá como ejemplo tenemos a los animales y a nosotros los seres humanos, ¿sí? Nosotros necesitamos de otros para alimentarnos. Es por eso que somos el tipo de organismos heterótrofos. Entonces, autótrofos elaboran su propio alimento, que son las plantas, y heterótrofos necesitan de otros para alimentarse. Bien, según la forma de conseguir la materia y la energía que todos los organismos necesitan para realizar sus funciones vitales, los seres vivos se van a clasificar en eslabones o niveles tróficos. El primer nivel trófico está representado por los productores. ¿Por qué se llaman productores? Porque justamente producen su propio alimento. Y como vimos en el punto anterior, los que producen su propio alimento son los organismos autótrofos, es decir, las plantas. Y también hay algunas bacterias que generan su propio alimento, que son bacterias fotosintéticas. Pero eso nosotros no lo vamos a ver acá, ¿sí? Nosotros vamos a tener como que los productores son las plantas, ¿sí? Que elaboran su propio alimento. Y están en el primer nivel trófico de la cadena alimentaria. Bien, el segundo nivel trófico son los consumidores, que estos se van a alimentar de animales o de plantas. Bien, el consumidor primario siempre es un animal herbívoro, porque es el que se va a alimentar de la planta. Por ejemplo, la vaca, el caballo y el conejo, ¿sí? Comen hierbas, herbívoros. Un consumidor secundario puede ser un animal carnívoro o también omnívoro, que se va a alimentar de la carne del animal del consumidor primario. Ejemplo, el zorro o el puma. Un consumidor terciario también son carnívoros porque se van alimentando de otros animales. Y así puede haber cuaternario. Por lo general las cadenas no son muy largas, ¿sí? Llegan hasta 4. Y en el tercer nivel van a encontrar a los descomponedores. Los descomponedores son algas y bacterias que se alimentan de organismos en descomposición, ¿sí? Lo que van a hacer es degradar a los organismos anteriores y cuando estos se mueren y van a devolver esos nutrientes al suelo.
Esos nutrientes después van a ser utilizados nuevamente por los productores para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, los descomponedores son los que terminan la cadena, y acuérdense que son hongos y bacterias, porque descomponen la materia orgánica muerta. Bien, entonces, para armar una cadena alimentaria hay que tener en cuenta los niveles o eslabones tróficos. El primer eslabón dijimos que son los productores, porque producen su propio alimento y están representados por las plantas. Entonces, productores, plantas, y tienen nutrición autótrofa, porque acuérdense que producen su propio alimento. Bien, estas plantas van a ser consumidas por un consumidor o por los consumidores. En este caso, el consumidor primario que tenemos es el conejo, porque come el pasto. Es un animal herbívoro y su nutrición es heterótrofa, porque necesita de otro para alimentarse. En este caso, se alimenta del pasto. Ahora, la flechita siempre va de presa a depredador y siempre tiene que ser una flechita, porque indica el sentido de la cadena. No puede ser ni un punto, ni una coma, ni una barra, nada, ¿sí? Siempre flechita, que va de presa a depredador. Bien, acá entonces tenemos el consumidor primario, que es el conejo, que come al pasto, que es el productor. Al conejo lo va a comer, en este caso, un zorro, que sería un consumidor secundario. Es carnívoro, que dijimos, o omnívoro, en su defecto. Y la alimentación es heterótrofa, porque necesita de otro para alimentarse. Bien, hasta acá nuestra cadena tiene dos consumidores, que son el segundo nivel. Y todas las cadenas siempre terminan con los hongos y las bacterias, que están dentro del nivel de descomponedores. Dijimos que son descomponedores porque descomponen toda esta materia y devuelven los nutrientes al suelo. Entonces, hongos y bacterias, y su nutrición es heterótrofa porque necesitan de otro para alimentarse. En este caso se alimentan de materia orgánica. En el caso de que, por ejemplo, el pasto se muera antes, van a actuar los hongos y las bacterias, que van a hacer lo mismo, van a degradarse a materia orgánica, lo mismo que con el conejo y con el zorro. Entonces, las cadenas tróficas siempre empiezan por los productores, que son las plantas, producen su propio alimento. Lo siguen los consumidores, ahí siguen consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, y siempre cierran las cadenas los descomponedores, ¿sí? Que tienen nutrición heterótrofa. Bien, ahora vamos a ver el flujo de la materia y la energía en estos ecosistemas o en estas cadenas tróficas. Las flechitas amarillas van a representar la energía y la roja la materia. La materia todos los seres vivos la van a utilizar para formar sus estructuras y la energía para realizar a cabo todas las funciones que ellos necesitan para vivir. Por ejemplo, nosotros antes de ir a hacer una actividad física consumimos algo de comida y en ese caso nos va a dar energía. Y después, cuando realizamos la actividad física, que nos cansamos, nos da hambre. En ese caso tenemos que consumir otra vez los alimentos para que nos den materia y de esa manera poder crecer, para que nuestras células se reproduzcan. Toda la energía ingresa en los ecosistemas a partir del sol, que es energía solar. Entonces, las plantas toman esa energía, con esa energía y con otros componentes van a realizar lo que es el proceso de fotosíntesis y van a fabricar su materia y la energía que le van a pasar al siguiente nivel trófico. En este caso es un saltamontes. El saltamontes se alimenta del pasto y le pasa energía y materia. Este saltamontes va a pasar también la energía y la materia a su consumidor. El consumidor secundario es el sapo. El sapo va a ser consumido por una serpiente. Tenemos la energía y la materia nuevamente que se pasa al siguiente eslabón. Y finalmente tenemos a los hongos y las bacterias que van a descomponer a estos seres vivos. ¿Sí? La materia circula de forma cíclica, quiere decir que sigue un ciclo. En cambio, la energía, ustedes ven que cada ser vivo va perdiendo esa energía, ¿sí? Y los libera al medio en forma de calor. Entonces, esa energía solar que ingresó acá
todos los seres vivos, al realizar sus funciones, la van a ir perdiendo y le van a liberar al medio en forma de calor. Y la energía que se cede al medio no se transforma, ¿sí? No se puede volver a recuperar. Y la materia la van a utilizar para formar sus estructuras cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a ver el proceso de fotosíntesis. Dijimos que los que producen la fotosíntesis son las plantas, porque a partir de ellas generan su propio alimento. Y además de eso generan algo muy importante para todos los seres vivos, que es el oxígeno, ¿sí? Que es lo que respiramos nosotros. Bien, acá tenemos una planta con todas sus partes, raíz, tallos, hojas, flor, fruto. Para que esta planta pueda crecer así y tener todas sus partes bien desarrolladas, necesita realizar el proceso de fotosíntesis, porque dijimos que van a fabricar su propio alimento a partir de ella. Bien, primero le voy a nombrar todos los elementos que la planta necesita para realizar este proceso. Va a tomar la luz solar proveniente del sol, por las raíces va a absorber el agua, fíjense la molécula de agua, hidrógeno 2, oxígeno 1, ¿sí? No es 0, es 1, porque el 1 en química no se escribe. Entonces, hidrógeno 2, oxígeno 1, H2O, que es la molécula de agua. Las plantas la van a absorber a través de la raíz. Del ambiente también van a tomar dióxido de carbono, que es lo que liberamos todos los seres vivos en la respiración. ¿Sí? Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser utilizado por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces el dióxido de carbono lo toma del aire. Acá la molécula de dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Tiene 2 moléculas de oxígeno. Bien, como resultado de este proceso, lo que la planta va a liberar es oxígeno, que se libera al ambiente, que es lo que utilizamos para respirar, y el alimento de la planta, que es un azúcar, que es la glucosa. Acá tiene la fórmula química de la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sí? Estos numeritos indican cuántos átomos tiene. En este caso tiene 6 átomos de oxígeno, 12 de hidrógeno y 6 de carbono. Y el oxígeno molecular, que es el que respiramos, tiene 2 átomos de oxígeno. Bien, entonces, hasta acá lo que necesita la planta, que hay que tener en cuenta, es la luz solar, proveniente del sol, el dióxido de carbono, que lo va a tomar del aire, y el agua, que lo va a tomar del suelo. En la fotosíntesis, para su mejor estudio, se divide en 2 etapas. La primera etapa es la etapa fotoquímica. Se llama fotoquímica porque es dependiente de la luz solar, ¿sí? Es decir, que en esta etapa sí o sí tiene que haber luz, energía solar. Bien, esta energía solar lo que va a hacer es romper la molécula de agua que absorben las organelas de las plantas. ¿Se acuerdan que en biología 1 describimos la célula animal y la célula vegetal? En la célula vegetal hay una organela que es encargada de realizar el proceso de fotosíntesis, que son los cloroplastos. Entonces los cloroplastos van a tomar el agua, la energía solar, y lo que va a hacer la energía solar es romper esta molécula de agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba formada por 2 hidrógenos y un oxígeno? Bueno, la energía solar la va a dividir y va a liberar, por un lado, oxígeno, acá tenemos la molécula, que son 2 átomos, que le va a liberar al ambiente y que es lo que nosotros respiramos. Y por el otro entonces va a quedar el hidrógeno, que junto a toda la energía que quedó acumulada va a formar una molécula energética especial que se llama ATP, que es adenosintrifosfato. Y lo que da el ATP es energía. Entonces, cuando se rompe la molécula de agua, se va a liberar oxígeno al ambiente, y el hidrógeno y el ATP van a ser guardados para la siguiente etapa. En la siguiente etapa, que se llama bioquímica, entonces tenemos al hidrógeno y al ATP que se generaron en la etapa anterior y que junto con el dióxido de carbono, que se acuerdan que la planta toma del aire, ¿sí? Van a través de una serie de reacciones químicas, van a generar lo que es el alimento de la planta. Y dijimos que el alimento de la planta es la glucosa, que la planta la va a utilizar para realizar todas sus funciones, ¿sí? Para crecer.
y para que pueda llegar a tener una flor y un fruto. Y la etapa bioquímica no depende de la luz solar, es decir, que puede estar presente o no, ¿sí? Pero es indistinto, porque en esta etapa solo necesitamos el hidrógeno y el ATP, que se generan, ¿sí?, en la etapa fotoquímica, y el dióxido de carbono, que proviene del aire. Entonces, por medio de reacciones químicas, la planta va a llegar a formar lo que es la glucosa, que es el alimento de la planta. Y de esa manera, en la etapa fotoquímica se obtiene lo que es el oxígeno, ¿sí?, que lo libera el ambiente, que respiran los seres vivos, y en la etapa bioquímica se obtiene la glucosa, que es el alimento de la planta. Bueno, hasta acá llegamos en el módulo 2. Espero que les sirva y que lo hayan comprendido. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir a través de los foros o por mensaje interno.